Si no lo vemos es porque está en la gloria, en el trono de Dios, en el trono de Dios Padre, a la diestra del trono de Dios, y vamos a estar esperando su regreso. Cada domingo que anunciamos su resurrección, cada domingo anunciamos que el Señor vuelve y va a volver por su iglesia. Así que damos gracias al Señor por eso. Y vamos hoy día a estar pensando en lo siguiente. ¿Qué hace que un líder sea reconocido, recordado, que un líder sea mejor que otro, que un líder, no estamos hablando del supermercado, sino que alguien que ejerce liderazgo, la persona que ejerce liderazgo sea reconocida por sobre otras? De hecho, si pensamos en cuáles son las características que debemos identificar en el liderazgo, si lo pensamos en términos sociales, quizás pueden distar mucho de lo que la Biblia enseña, de lo que debe de ser un buen líder, una persona que ejerce liderazgo. De hecho, en la historia hay personas que han salido y han sido reconocidas a nivel mundial a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los fundadores de la patria, no necesariamente de nuestra patria, sino que Abraham Lincoln, por ejemplo, se recuerda siempre. Próceres de la patria, Arturo Prat, José Miguel Carrera. Hicimos el cambio de Estados Unidos a Chile, no que allá reconozcan a Arturo Prat. Probablemente si estudian algo de historia de Chile debería ser mencionado. Pero ¿cuáles fueron sus características? Sus características fueron comprometidos con su gente, fueron adelante con su gente, incluso si era posible dar su vida por su gente, lo daban. Entonces, nosotros debemos estar pensando en que los cristianos tenemos el mejor líder que puede haber y puede existir a lo largo de toda la historia. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver hoy, vamos a estar viendo cómo el Señor presenta su liderazgo y cómo las características de ese liderazgo son cercanas a las personas. El Señor dijo muchas cosas de sí mismo, pero lo que vamos a ver hoy día vamos a estar centrados en esa cualidad del buen pastor. Vamos a estar reconociendo que Jesús dice que Él es el buen pastor, pero no dice solamente que Él es el buen pastor, sino que dice algo previo. Dice, yo soy el buen pastor. Ese yo soy no solamente se está refiriendo de una forma personal, sino que está identificándose con un nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés ve la revelación de Dios y dice y recibe el mandato de ir al pueblo de Egipto, él le pregunta a Dios, y bueno, ¿qué nombre les voy a dar? ¿Quién me envía? Dile, el yo soy te envía. El Señor lo dijo muchas ocasiones, pero Juan el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, dejó 7 declaraciones importantes de yo soy y agregaba una cualidad. Vemos en Mateo 14, 24, 27, una de las veces que Jesús dijo yo soy, identificándose con el nombre santo de Dios, identificándose como Dios mismo. Versículo 24 dice, la barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Versículo 25, pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, yo soy, no tengan miedo. Jesús, nuestro Señor, tenía la libertad de utilizar esa forma, esa expresión para referirse a sí mismo, pero anclado a la revelación que vemos en Éxodo, que recibió Moisés. Ahora no pensemos solamente en eso, sino pensemos también en lo que ya les anticipé. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Así que vamos a estar leyendo la porción de las Escrituras que tenemos para hoy. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 18.
dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque él es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Les pido que me acompañen en oración. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos una vez más, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu soberanía, reconociendo que tú eres un Padre amoroso, un Salvador amoroso, y en esta hora reconocemos que necesitamos del Espíritu Santo para comprender tu palabra. Oro, Señor, para que seas iluminando nuestro entendimiento por el poderoso Espíritu Santo, seas transformando nuestros corazones por tu palabra, por el mismo Espíritu Santo. Y oramos, Señor, para que lo que podamos aprender pueda ser de aliento, sea de ánimo, sea también de santidad práctica para nuestra vida. Oramos, Señor, en nombre santo de Jesús. Amén. Titulé este sermón de la forma siguiente: Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Lo primero que vamos a ver es que Jesús, el buen pastor, da su vida por las ovejas. Lo primero que vemos en los primeros versículos que acabamos de leer, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Debemos de entender que el Señor en su ministerio terrenal estaba en medio de un liderazgo corrompido, pecador, inclinado por los deleites, por los caprichos de este mundo. Los fariseos, por más que fueran figuras religiosas, sacerdotes de Israel, que llevaban la ley práctica para vivir en santidad delante de Dios, tenían intereses creados, incluso abusaban de la viuda que no tenían quizás muchos recursos, porque no podía, estando viuda sin tener que nadie la cuidase, trabajar. Veíamos una figura patriarcal en esa sociedad de aquella época y evidenciamos que el Señor los encara constantemente. Si vemos en el capítulo 9 que el Señor sana a un ciego de nacimiento, pero los fariseos, sacerdotes, empezaron a interrogar a este ciego. No estaban glorificando a Dios porque alguien que había nacido con discapacidad hoy día estaba sano, sino que estaban mirando, ¿quién te hizo eso? Entonces, después de aquello, vemos que el Señor Jesucristo los confronta y viene y presenta estas parábolas del redil y empieza a explicar que Él es el buen pastor, utilizando esta ilustración, usando lo que ellos tenían Israel en la memoria, pensando uno de los pastores más icónicos de toda su historia, de todo su reinado, que fue el rey David. El rey David, si estaba dispuesto a luchar con bestias del campo para proteger sus ovejas, lo hacía y lo verbaliza. Pero por sobre David está Jesús. Y utiliza esa ilustración para decir, bueno, yo tengo mis ovejas y yo no abuso de mis ovejas, sino que yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis ovejas. Y ahí entramos en el texto. Este texto, escrito por el apóstol Juan cerca del año 99, 98 más o menos, de la era del primer siglo. Entonces, cuando dice el Señor Jesucristo que Él es el buen pastor, esa palabra bueno está diciendo que tiene una belleza en su carácter. Está diciendo que todo lo hace excelentemente bien y que tiene un cuidado particular y que
En esa bondad manifiesta amor. De igual forma, el versículo 2 ya presentaba esto. En versículo 2 del capítulo 10 dice: mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ya siguiendo con la misma idea, con el mismo desarrollo de su argumento, con la misma exposición de esta ilustración, presenta que su oficio es llevado a cabo con excelencia, con bondad, con amor, con belleza, con gracia. Y expresa que tiene sus ovejas y sus ovejas son el objeto y aquellos que son sujetos de recibir esa bondad. Y no estamos hablando de ovejas físicas y animales, estamos refiriéndose de todos aquellos que son parte del pueblo del Señor. Todos aquellos que creían en el Señor. Entonces estas ovejas estaban siendo claramente una figura que representaban a aquellos que son creyentes en Él, aquellos que el Padre traía hacia Él. Es necesario decirlo porque estamos dentro y en pleno desarrollo de un discurso que el Señor Jesucristo está tomando figuras metafóricas para explicar una verdad mucho mayor. Y cuando dice que su vida da por las ovejas, por los creyentes, los que son parte de su pueblo, está pensando en la cruz. Su vida la entregó en la cruz. Su vida la entregó y la dispuso a favor de las ovejas de los creyentes en la cruz. El Señor está pensando siempre constantemente en que su ministerio estaba apuntando hacia la cruz del Señor, hacia su cruz que ninguno otro podía llevar. Porque en sí mismo el castigo romano de crucifixión no era la salvación, sino el lugar donde el Señor, Dios Padre, iba a manifestar su ira y su justicia sobre su Hijo. Y el Señor escogió ese castigo, esa sentencia. Entonces, el buen pastor, aquel que cuida, que guía, que sostiene, que alimenta las ovejas. Aquí el Señor está pensando una vez más en aquello que se había dicho por Isaías 53, capítulo 53. Vamos allá. El Señor está pensando en eso. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquellas ovejas que el Señor tenía en su mente fueron aquellas por las cuales el Señor se sacrificó. El Señor, cuando pensaba en sus ovejas, pensaba en aquellos que le seguían y sabía verdaderamente en aquellos que había nacido la fe. Sabía que por él iba a morir. Vemos que esto es importante para nosotros. Esto es fundamental para nosotros. Esto es central en cuanto a nuestra vida espiritual. Esto es central en cuanto a lo que creemos del cristianismo. Versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propios las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Está apuntando directamente a los fariseos, a todos aquellos que supuestamente estaban dispuestos para guiar al pueblo, cuidarle, animarle, sostenerle espiritualmente y si material también. El Señor en la antigüedad, en el antiguo pacto, había dado órdenes específicas para sostener a la viuda, al huérfano, al extranjero. Pero ellos estaban abusando. Entonces, dice él, asalariado a aquellos que no son partes directamente, que no tienen una condición de ser aquel que los guía, como el buen pastor. Entonces, ¿por qué? Porque el asalariado está puesto ahí para cumplir una labor mientras el pastor va y vuelve. Aquel líder debía de hacer ciertas
ciertos oficios, cumplir ciertas responsabilidades. Entonces el asalariado, para eso se le estaba pagando. Para eso estaba recibiendo ciertas instrucciones y ciertas herramientas, ciertas capacitaciones para cuidar al rebaño. Pero cuando ve venir la amenaza, huye. Porque no son suyas las ovejas. Voy a cuidar mi vida mejor antes de exponerme por un trabajo. Pero aquí no estamos hablando de cualquier trabajo. Ese trabajo que habían recibido los líderes se lo había sido instituido por Dios en la ley para cuidar, pero ellos estaban abusando. Entonces el Señor los confronta derechamente. Los confronta: ustedes son asalariados. Ustedes son asalariados. Ustedes no tienen este corazón que hay que tener para cuidar a las ovejas. Si no, trataría muy diferente al pueblo de Israel. Entonces, el Señor Jesucristo estaba presentando la realidad del comportamiento. Cada cual se comporta de acuerdo a lo que es. Él es el buen pastor, entonces Él las cuida. Pero los demás que estaban dispuestos a ese servicio para contribuir en el servicio del buen pastor, están interesados en la recompensa, solamente en la recompensa. Podemos seguir entendiendo que acá el Señor se está mostrando que es por sobre todo, por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas que nosotros podemos imaginar. Él es el perfecto. Él es el que guía cuidadosamente a su pueblo. Él es el que sostiene cuidadosamente a su pueblo. Y Él es el que ha muerto por su pueblo. Él es el que ha levantado una iglesia por su sangre. Él es. Nadie tiene más autoridad que Jesús en la iglesia. Nadie tiene mayor autoridad que el Señor en el mundo entero. Nadie tiene más autoridad que el Señor en el universo entero. El Señor nos muestra que es tan grande, pero que también es tan cercano con cada uno de nosotros. El Señor cuida a sus ovejas y se acerca a ellas. Ahora pensamos en esto. Nuevamente, pensando en el rey David, cómo estaba dispuesto a morir por animales, enfrentando a osos, a leones. Cómo enfrentar las amenazas de bestias o fieras del campo que están dispuestos a arrebatar a las ovejas, alimentarse de ellas. Pensemos en nuestras familias. Nosotros estamos dispuestos a qué por defender a nuestros seres queridos. Pensemos en la milicia. Hay una institución que está encargada para cuidar y velar por el bienestar de los habitantes de cada nación. Pero vamos más allá. Quien finalmente está al cuidado de cada uno de los que creen es el Señor. El Señor es el que sufrió por las ovejas, el que vivió por las ovejas y el que vive por sus ovejas. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? En agradecimiento. Debemos de responder en fervor, y no solamente en fervor de ánimo, sino en santidad práctica, en amor práctico, en cuanto a la obediencia. Hermanos, tenemos que meditar en la belleza del Señor en cuanto a lo que Él ha hecho por nosotros. Él es buen pastor. No es solamente pastor de las ovejas, sino que es buen pastor de las ovejas. Y podemos ver el versículo 14. Versículo 14. Considerando también lo que el versículo 13 nos está diciendo. Sí, vemos. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y saltamos al versículo 14 que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso es maravilloso. Jesús, el buen pastor, conoce a su rebaño. Jesús, el buen pastor, conoce a su rebaño. Este conocer que dice el Señor Jesucristo acá, que deja registrado en la Biblia, es que es de forma particular y personal con cada uno de los que realmente han reconocido
su evangelio para salvación de sus pecados. No conoce solamente de forma grupal a la iglesia, sino conoce de forma particular a las ovejas. Y las ovejas le conocen. No solamente el pastor conoce a las ovejas, sino que las ovejas conocen a su pastor. Aquí vemos una relación íntima con los de su rebaño, con los de su redil. Expresa la idea de una unión con Cristo, una unión espiritual profunda que estamos en Cristo, experimentando solamente por su gracia, por su cruz. Esa unión indivisible que nos hace ser parte de su cuerpo, nos hace ser parte de miembros de su cuerpo, y estamos unidos a Dios. Estamos unidos a Dios y Dios habita en nosotros. Alguna religión por ahí mezcla esto y lo distorsiona y dice que prácticamente pasamos a tener una identidad según la deidad en la cual nosotros nos vinculamos. Pero aquí el Señor no presenta eso. Presenta una unión indivisible, cercana, profunda, una familiaridad, pero nunca borra nuestra identidad. Nunca borra que nosotros somos tal y tal nombre que ha sido perdonado y salvado por la gracia del Señor. Nunca se borra eso. Vemos al Dios Santo habitando en hombres santificados por la sangre de Jesús. Y esto es un motivo de gozo, hermanos. Porque no tienes que mirar a un Dios que está lejos de ti. No miras a un Salvador que está lejos de ti. No miras a un Señor que está lejos de ti, por más que tenga la autoridad y la majestad por sobre todos los reinos de este mundo, por todos los reinos de toda la historia que han habido y que van a haber, sino un Dios que es Rey soberano, es omnipotente, es el Creador, pero que está contigo, con tu vida, ahora, en este mismo momento. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. ¿Y esto qué implica? Conocemos a la persona de Jesús. Conocemos al Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Su carácter. Que es amor, que es santo, que es justo, que es misericordioso, que es piedad. A diferencia de los fariseos, que no reconocían la verdad de Jesús. No reconocían que Él es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es la salvación dada por Jehová. Nosotros sí. Y no es por nuestra capacidad, nuevamente tenemos que recordar eso, no es porque seamos mejores, no es porque nos hayamos ganado cualquier cosa que nos haya dado ese beneficio, no, solamente es por gracia. El Señor elige a quién salvar y el Señor lo salva eficazmente. El Señor se le presenta a Él como lo que Él es, Jesús, Hijo de Dios, el que tiene misericordia de los pecadores. Él es el Verbo encarnado, la eternidad vista frente de los ojos humanos. Es Dios habitando entre los mortales, Emmanuel. Cada creyente identifica eso. Cada creyente debe identificar eso. Y debemos de avanzar en ello. Y viene la pregunta: ¿cuánto nos hemos preocupado de conocer a Jesús, el Maestro, que nació humildemente en Belén, pero que tiene toda la gloria? ¿Cuánto nos hemos preocupado por conocer a Jesús? Tenemos la oportunidad de hoy acercarnos a Él. Mientras vivamos, tenemos la oportunidad de acercarnos a conocerle a Él. ¿Eres su oveja? Si eres su oveja, el llamado es hoy a conocerle. Si no eres creyente en el Evangelio, el llamado hoy es a conocerle también. El Señor salió a buscar a sus ovejas. Vemos, versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas.
Está hablando de que tan profunda es la comunión que tenemos con el Señor, que el Señor coloca en nuestra mente, así como el Padre y el Hijo se conocen, nosotros conocemos a nuestro Salvador. Tenemos entrada libre para conocer a Jesús todos los días de nuestra vida. Podríamos preguntar al Padre, podríamos preguntar al Hijo si hay algún misterio entre ellos. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Claramente no. Y el Señor trae esa verdad a nuestra vida, a nuestra mente, para decir, así tenemos la oportunidad de conocer al Señor. De esa forma tan profunda, tan íntima, tan divina. Y nuevamente dice, y mi vida pongo por las ovejas. Soy el pastor, ellas conocen, me conocen a mí, yo las conozco a ellas, así como el Padre y yo nos conocemos. Y nuevamente, mi vida pongo por las ovejas. Eso es importante, eso es fundamental. A veces la necesidad inmediata nos borra la necesidad espiritual que teníamos antes de lo material. Hubieron 10 leprosos que fueron gritando a Jesús que les sanara. Su salud física era notoriamente afectada. La discriminación social estaba notoriamente afectada. En forma peyorativa contra ellos, contra los leprosos. Vivían exiliados prácticamente de la sociedad. Y fueron a Jesús. Que el Señor les dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes, ofrezcan ofrenda de purificación. Cuando iban de camino, obedeciendo al Señor, fueron limpiados los 10. ¿Cuántos volvieron? 1. Ellos siguieron su camino sanos, pero había uno que identificó cuál era su verdadera necesidad. Esa necesidad es que estaba muerto en delitos y pecados. Esa necesidad es que estaba separado de Dios. Esa necesidad es que estaba perdido y que si moría por causa de su enfermedad se iba al infierno. Incluso si hubiese vuelto con lepra, pero reconociendo a Jesús el Señor como Salvador, tenía entrada en la gloria. Podemos vivir sin ningún pesar, sin ningún problema, pero sin reconocer a Jesús no tenemos entrada a la gloria. Podemos estar pasando enfermedades, una tras otra, pero si tenemos en el corazón al Señor, si hemos reconocido ese evangelio, si hemos identificado que nuestra necesidad fundamental es ser perdonados, si llega el momento de partir, me voy con el Señor. Entonces, nuevamente, coloca en nuestra mente, delante de nuestros ojos, que el Señor, a pesar de esa condición de excelencia, vemos que el Señor tenía frente a frente la cruz. Nunca perdió de vista el monte Calvario. Siempre estuvo ahí mientras hacía sanidades, cuando hacía milagros, cuando cuidaba, cuando sanaba, cuando restauraba, cuando levantaba a muertos desde la tumba. Siempre el Señor tenía aquí en mente la cruz. El Señor vino a salvar por su vida. Y esa es la sanidad maravillosa que nadie nos puede arrebatar. La sanidad que su sangre trajo por la herida que el pecado había generado en nosotros. Y esto es maravilloso. Nadie puede borrar eso. Nadie, porque la sangre de Jesús es eficaz. La sangre del Señor es eficaz, es suficiente, es toda poderosa para salvar al más vil pecador. Y eso es lo que está diciendo aquí en favor de las ovejas. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto es maravilloso,
porque aquí presenta que el redil es Israel, pero el rebaño es el conjunto de todos los creyentes. No importa de qué nacionalidad seas, no importa qué apellido tengas, no importa tu estatus social, no importa cuán grande o cuán pequeña sea tu cuenta bancaria, si es que hay. Si crees en el Señor Jesucristo, eres parte del rebaño del Señor. Él es tu pastor. Pero ¿qué pasa con los hermanos que sirven en las iglesias, que lideran? ¿Son ovejas? ¿Son ovejas igual? Y la autoridad que deben de llevar es la autoridad del Señor en su enseñanza. El Señor señala nuevamente que tiene que traer otras ovejas. Iba a salir su palabra y su predicación del Evangelio fuera de Israel. El Señor, cuando dijo eso, pensaba en cada uno de los que hemos creído. Tenía en su corazón a cada uno de los que han procedido en arrepentimiento y fe. Hermanos, a veces pareciese que la elección, que el conocer de Dios fuese algo lejano, pero es totalmente cercano, porque cuando lo declaramos como enseñanza general, tenemos que pensar de forma específica también. Él conocía a cada uno de los que estamos acá y conoce perfectamente a cada uno de los que estamos acá. De forma personal, de forma cercana. Entonces vemos que el Señor apunta hacia los gentiles, y los gentiles en términos bíblicos es todos aquellos que no son de la nacionalidad israelita. Y asegura, ellos serán parte de mi rebaño y oirán su voz. Qué maravilloso. Oír la voz del Maestro, oír la voz del Señor Jesús, oír la voz del Salvador. Por su voz nosotros cobramos vida. Así como Lázaro, cuando estaba en la tumba, el amigo de Jesús, fue necesariamente su voz, únicamente, para levantarse y salir. La voz del Señor da vida. La voz del Señor nos trae hacia Él. Le conocemos. Y acá específicamente está hablando de la predicación de su palabra, fundamentalmente su evangelio. Su evangelio traerá a las personas. Su evangelio trae a las almas. Su evangelio trae a los que son sus ovejas. Su evangelio es como si colocase aquellos que tienen los pastores tienen un bastón y está el collado para traerlas. Nos coloca eso en nuestro cuello y nos atrae hacia Él. El Señor aplica esto por el poder de su Espíritu Santo. Él atrae a sus discípulos. Si nosotros predicamos el Evangelio, no estamos haciendo discípulos nuestros. Hacemos discípulos del Señor Jesucristo. Lo hacemos miembros de su cuerpo, no de nuestra iglesia local. Sí, es verdad, eso es una realidad práctica, pero el fin de todo eso es hacer crecer la familia de Dios. Porque ¿cuántos rebaños había acá? Un rebaño y un pastor. Tiene en mente la salvación de las personas alrededor de todo el mundo. Y eso es maravilloso. El Señor manifiesta que de todas las naciones, de toda tribu, de cada nación, Él va a levantar a personas salvadas y de ahí va a sacar ovejas para su rebaño. Eso es maravilloso y el Señor nos ha encomendado a nosotros a predicar su evangelio. Nos ha encomendado a la iglesia a anunciar su maravillosa obra. Y acá hay algo maravilloso, porque el Señor está hablando de sus ovejas que les pertenecen incluso antes de que nosotros llegásemos a creer.
¿Por qué? Porque el Señor es el que escoge para salvación. El Señor es el que predestina para salvación. El Señor es el que allá en la gloria, en la eternidad, decretó el día de salvación para todos los que somos cristianos. ¿Nosotros conocemos a los escogidos de Dios para salvación? No, no los conocemos. ¿Los reconocemos cuando ya son cristianos? ¿Los reconocemos cuando ya están perseverando en la fe? Pero llega el momento en que debemos de reconocer que no buscamos a los escogidos. Buscamos por la predicación a los que el Señor quiera salvar. Y los que obedecen, bueno, el Señor los ha traído. ¿Por qué? Porque son sus ovejas. La salvación depende de Él, es por medio de Él, por Él y para su gloria. No es que nosotros seamos capaces de hacer algo. El Señor está llevando a cabo esa salvación. Bien, y esto podemos verlo, podemos ver algo maravilloso acá. Vamos a Efesios 3. Efesios 3, 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el Señor, cualquiera que sea el gentil, cualquiera sea la nacionalidad de la persona que crea, es parte del cuerpo de Cristo y participantes de la promesa. Vemos Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vamos a hablar un mismo idioma, la gloria. Y todos vamos a proclamar la majestad del Rey. Eso hoy en día debe traducirse con la unión que tenemos y debemos de tener como iglesia. Debemos de amarnos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado. Debemos de servirnos como el Señor sirvió. Pensemos en la última cena. No había un esclavo para limpiar los pies. Y el Señor tomó su manta, se la ciñó, se la amarró en la cintura, buscó agua y se arrodilló a lavarle los pies a sus discípulos. Eso está en Juan 13. ¿Y qué encontramos? Encontramos a un hermano, a un apóstol que dice, no, a mí tú no me lavas nada. Yo soy menor que tú, yo debo de servirte a ti. Bueno, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Bueno, Señor, la cabeza y todo, lávame entero si quieres. No, solamente con los pies es suficiente. Y el Señor le dice, hagan esto entre ustedes. Hagan esto entre ustedes. Ya podemos preguntarnos, ¿tenemos que empezar a lavarnos los pies los unos a los otros? No, ¿a qué lo estaba aplicando el Señor? Lo estaba aplicando precisamente para el servicio, incluso aquellas cosas que para nosotros nos parecen bajas, incluso aquellas cosas, estar dispuesto a servir al hermano con el fin de su santificación y su cuidado. Y eso vemos en la unidad del rebaño. Hermanos, este es un llamado a reconocer que el Señor cuida a su rebaño, pero también es un llamado a nosotros a que debemos de cuidar el rebaño de Dios. Cuidar en doctrina, por supuesto, pero cuidar los corazones también. No podemos cuidar la doctrina y descuidar los corazones. No podemos cuidar
lo que el Señor nos ha enseñado y olvidarnos a quienes se lo ha enseñado. Hermanos, este es un llamado a reconocer el liderazgo del Señor. Y si muchas veces nos cuesta amar, arrepiéntase, hermano, y pídale la gracia al Señor para que su corazón ame como debe de amar. Pasamos al versículo 17 y 18. Ya nos queda solamente 2 versículos. Dice: Jesús, el buen pastor, muerto y resucitado. Versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto es muy interesante porque pareciese como si fuese una condición. Pero lo que está expresando es que están en tan gran comunión que no hay nada que el Señor Jesucristo haga que esté en discordia con el corazón del Padre, en discordia con el amor del Padre. El Señor está expresando que el Padre le ama porque es totalmente obediente, es totalmente santo, tienen una misma voluntad y están en plena comunión. Él reconoce que recibe la manifestación de honor del Padre. Muestra esa relación profunda en la Trinidad. Añade también que esto es muy agradable al Padre, la redención de las personas. Algunos piensan y predican que solamente el Dios Padre es juicio o ira, y Jesús, amor, paz, misericordia, bondad, pero eso es falso. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El amor del Padre es el mismo, el amor del Hijo es el mismo. Y que Jesús manifestara ese amor con todas las personas expresa a nosotros la gloria que debe de llevarse el Padre, que debe llevarse el Hijo, y también por la obra del Espíritu Santo que nosotros recibimos también su gloria a Él. Es un Dios en 3 personas. La plenitud de Dios debe ser de adorada. Entonces vemos que el Padre ama al Hijo por su calidad obediente. ¿Quién no ama a un hijo obediente? Y a los desobedientes no lo amamos. También. Hacen pasar rabias, pero sean bien, se aman. Nunca se abandona a los hijos. Nunca. Alguien que ama jamás abandona a sus hijos. Ahora, ¿qué pasa cuando eso ocurre? En la realidad caída, el Señor también puede restaurar a personas para reconocer que han ido en contra del diseño suyo. Y Él les da oportunidad, por supuesto. Las restaura. Y vemos acá el amor de Dios Padre, el amor de Jesús. Y vemos que eso es maravilloso. Y saltamos al versículo 18 y dice: nadie me la quita. Nadie le quita su vida. Nadie le quita su vida, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. El Señor está graficando cómo debemos de amar a Dios. Está graficando cómo adoramos a Dios, cómo le amamos guardando sus mandamientos. Y ahí fortalecemos la comunión, pero está mostrando que Él es todopoderoso. Cuando lo vemos manso y humilde yendo al Calvario, cuando lo vemos manso y humilde siendo colgado en una cruz, es porque Él quiso ser manso y humilde y ser colgado en una cruz. Nadie embaucó al Señor, nadie lo acorraló, nadie lo ató de mano sin que Él lo permitiese. Él permitió que lo escupieran, Él permitió que lo laceraran, Él permitió que lo atravesaran con una lanza, Él permitió que fuese clavado y colgado en una cruz completamente desnudo. Él lo permitió, Él permitió ser abofeteado, Él permitió ser apiedrado. Él lo permitió.
porque nadie tiene más poder que el Señor. Él es todopoderoso. Él en su plan tenía que experimentar esto, tenía que vivirlo. Si no lo pasaba, queridos hermanos, estamos completamente perdidos. Completamente perdidos. Y así también entregó autoridad a los soldados romanos para que fuesen ellos los verdugos, pero se reservó también que Él es el que puede tomar su vida cuando Él quisiera tomar su vida, volver a la vida. Y lo vemos. La resurrección del Señor. Hecho poderoso, inigualable, jamás visto en la historia. La resurrección del Señor manifiesta que todo lo que pasó en la cruz es verdad. Que todo lo que Él dijo que ocurría cuando alguien recibía la sangre de Él como ofrenda por su pecado es verdad. La tumba no lo pudo retener. Y no lo iba a retener porque Él creó todas las cosas. Él es el dador de la vida. Y hay algo que tenemos que ver. Su vida era santa. Su vida es santa. Ninguna pizca de pecado había en Él. Ninguna pizca de muerte había en Él. Entonces la muerte no lo iba a detener porque no había muerte en Él. Y el pecado que cargó Él fue limpiado por su misma sangre. Eficaz. Fuente inagotable de vida, de santidad, de pureza. ¿Por qué tenía que ser tan cruel la cruz? Para demostrarnos a nosotros la ira de Dios sobre el pecado. Es grave el pecado. Que el mismo Hijo de Dios tenía que morir para salvarnos y librarnos de la condenación. Y completando la historia, vemos a Jesús levantándose de entre los muertos. Y aquí es un llamado a nosotros. Así como las mujeres vieron a los ángeles y recibieron el anuncio, nosotros tenemos que ir también y contar que el Señor resucitó. Aquel buen pastor que entregó su vida y aquel buen pastor que tomó su vida ha resucitado, vive por toda la eternidad. Y su vida está también en nosotros. Porque Él vive en nosotros, viviremos. Porque Él vive en nosotros, hoy vivimos. Ese mandamiento de quién recibió el Señor Jesucristo, versículo 18, de su Padre. Queridos hermanos, la resurrección tenía que venir para testificar de que todo lo que había pasado es verdad, que Él vive por toda la eternidad y nos hará vivir juntamente con Él. Fue una humillación tremenda, inigualable, pero también vemos la exaltación del Señor, como lo dice Filipenses 2. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla y todos confiesen que Él es Señor. Él es el Señor de la vida. Él gobierna absolutamente todas las cosas y lo que pasaba con Él, Él lo permitía para beneficio de sus ovejas. Veamos Hebreos 5. 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Veamos un poquito antes, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él está en la gloria intercediendo por nosotros. Él está en la gloria abogando por nosotros.
Él, solamente Él podía pagar el precio. Nadie más. Y Efesios 1, me gusta entenderlo así. La salvación venida a las personas nos convierte en una alabanza para Él. Siempre ha sido para alabanza hacia Él. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Aquí habla de la elección. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, todos aquellos que han creído y todos aquellos que creerán. En amor, nuevamente la elección, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y acá, hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si estamos en el Señor, queridos, es para ser una alabanza hacia Él. Vivamos así. Este rebaño del pastor disperso alrededor de todo el mundo que está sujeto a su evangelio es para que sea una alabanza hacia Él. Reconocer la belleza del buen pastor, reconocer la majestad del buen pastor, reconocer la grandeza del buen pastor, reconocerle el poder todopoderoso que tiene el buen pastor, que al tercer día de muerto, sepultado en una tumba, se levantó de entre los muertos y hoy vive y vive para siempre. Nosotros vivamos delante de aquel que vive. Pidámosles al Señor que nos coloque su gloria en nuestra mente para vivir una vida que reconozca que Él vive y reina. Y vayamos siempre a recordar y exclamemos siempre que Él ha resucitado, que su evangelio es eficaz y que hay salvación para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar orando. Padre, ayúdanos a amarte, ayúdanos a servirte, ayúdanos a vivir la vida conscientes de que tú eres un Dios vivo. Ayúdanos a enfrentar la realidad del pecado en el mundo, conscientes de que tú eres un Dios santo. Ayúdanos, Padre, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos de tu cuidado, necesitamos de tu guía, necesitamos del alimento que le das tú a tus ovejas. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos de tu bondad. Necesitamos, Señor, constantemente disfrutar de esa bendita comunión. Te alabamos, Señor, y ayúdanos a ser agentes que prediquen tu evangelio para que vengan todos aquellos que tú has escogido para salvación. Tú añades a tu iglesia los que han de ser salvos y confiamos en ese poder sobre todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.